Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estés viendo. Nosotros iniciamos la cuarta emisión, el cuarto capítulo de las tertulias. Estamos un poquito abandonados, los habíamos dejado abandonados, pero ya estamos aquí y vamos a retomar el hilo conductual de este canal, que en este caso son las charlas académicas, que lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor al arte, entre amigos. Y pues bueno, mira, pues yo estoy aquí acompañado de dos muy buenos amigos, dos buenos colegas, el maestro Alejandro Vadillo. Buenas noches. Y mi amigo, colega, maestro doctor Juan Bautista. Muchas gracias, buenas noches. Y el día de hoy, amigos, vamos a retomar las tertulias con un autor que en lo particular se me hace muy interesante por todos los postulados que de él emanan, y más porque los compañeros que tengo a mis lados son juristas prominentes, abogados, juristas, y ellos creo que van a tener mucho más que decir acerca de eso que su servidor. Yo me voy a abocar un poco más a lo sociológico, pero bueno, sin más preámbulo, quiero cederle la palabra a mi querido colega, amigo, doctor Juan Bautista. Muchas gracias, maestro Balán. Buenas noches, maestro Ulises Vadillo. Bienvenido a esta cuarta edición de las tertulias. Muchas gracias. Si bien es el capítulo cuarto, también queremos mencionar que es la primer tertulia que se graba en el año 2019, así es que estamos aquí contentos, como bien lo dice el maestro Balán. Y bueno, vamos a abordar un autor muy bonito, un autor desde luego complejo. El tema que él aborda es el vínculo de la cuestión normativa con la sociología, que es Rudolf van Ingering. Ahora bien, como lo comenta el maestro Balán, este trabajo, como él bien lo dice y utiliza su palabra, es de carácter artesanal. Sin embargo, se hace con mucho cariño para ustedes. De igual manera, comparto la idea del maestro Balán. Y bueno, ahora en esta tertulia viene a acompañarnos una nueva persona que trae de igual manera ideas frescas, ideas bonitas en relación a estas teorías que en su momento vamos a ir desarrollando poco a poco. Y para darle la bienvenida, le concedo un uso la palabra al maestro Ulises Vadillo. Muchas gracias, doctor Juan. Maestro Balán, les agradezco mucho la invitación. Me siento muy honrado de poder compartir este foro con ustedes, en verdad les agradezco. Y pues también me siento muy contento de poder estar grabando las tertulias, por fin me puedo incorporar, es de mucho agrado para mi persona y en verdad un gran honor. Y bueno, este autor, Rudolf von Ingering, que desde luego tiene distintos postulados que el día de hoy pues esperemos poder abordar y darnos a entender y a comprender pues un poco de lo que este señor hizo y trascendió en la historia. Pues sin más preámbulo, pues cedo la palabra a la introducción al doctor Juan Bautista. Muchas gracias, maestro Vadillo. De este pensador, es un pensador alemán. Él nació en Aurich, Alemania, el día 22 de agosto del año de 1818. Él muere el día 22 de septiembre de 1892. Tenemos como antecedente que él fue profesor de Derecho Romano y fue profesor de Derecho Privado. Lo ubicamos bien como el Derecho Civil, la parte del Derecho Civil. Él fue un jurista alemán que, aparte de ser jurista, también fue sociólogo e investigador del fenómeno jurídico. Ahora bien, ¿cuál es esta vinculación del fenómeno jurídico con la sociología? Para los postulados de Rudolf von Ingering, él citaba que esta mezcla entre la creación de la norma y la vinculación con la conducta del ser humano debería de llevar un orden, que no necesariamente tendría que ser creación de la norma por creación de la norma, como en algún momento también lo citaba estos postulados de Kelsen. Él manifestaba una situación muy contraria. Él citaba que la creación de la norma debería tener un fin, pero no era un fin controlador del Estado, sino que necesitaríamos tener una lucha social para que esta lucha social formara la norma, y no fuera al revés, que la norma formara la sociedad, porque entonces sí tendríamos un Estado controlador. Dentro de esta parte del control de la norma, en un esquema jurídico nosotros tenemos
que la norma se construye a través de un proceso legislativo, como lo conocen la mayor parte de los juristas. Sin embargo, para el postulado de Ingerin, él bajo su pensamiento crítico sociológico y vinculante a la norma, él manifestaba que esa no era la razón de la creación de la norma, sino la razón de la creación de la norma necesariamente tenían que ser movimientos sociológicos. Esta es parte de la introducción, vamos a ir desarrollando. Voy a conceder el uso de la palabra a cualquiera de los dos maestros que me quiera tomar la palabra. Y bueno, pues gracias doctor, bien interesante los postulados de Rudolf von Ingerin. Todavía tenía un poco la idea de cómo se pronuncia, pero bueno, vamos a cederle la palabra a maestro Alejandro Vadillo, que tiene muchas cosas que decirnos acerca de los postulados, normas, qué es la norma. Por ahí se me ocurrió algo de Max Weber y del monopolio del uso de la fuerza legítima del Estado. Por favor, maestro. Muchas gracias, maestro Balán. Pues bueno, bien como señaló el doctor Juan Bautista en esta introducción y esta antesala de lo que son los postulados, efectivamente este jurista decía que el derecho no era otra cosa más que el fruto de los movimientos sociales, pero el movimiento social, él señalaba que era una lucha que se daba entre los sujetos para defender un derecho subjetivo. Es decir, esta lucha se daba para resolver conflictos que se suscitaban entre los integrantes de la sociedad para defender distintos intereses. Inclusive él señala que esta lucha tenía una justificación de carácter moral. Y entonces, al hacerse esta lucha, al conseguirse o vencer, era cuando se empezaron a crear el derecho como fruto de esta lucha. Es decir, dejaron atrás el postulado de que el derecho se da por la simple voluntad del pueblo, sino que las personas que intervenían, los sujetos que intervenían en la lucha social, eran los que iban transformando o evolucionando el derecho. Sin embargo, esta lucha no se daba simplemente por una cuestión de voluntad o simplemente por querer, sino se daba de acuerdo a luchar contra una injusticia jurídica. Aquí este jurista indicaba que la lucha tenía un deber ético del propio individuo, en donde el individuo tenía que responder a sí mismo, pero también ante la sociedad. Y entonces este señor hablaba que la lucha se justificaba de acuerdo a la conciencia de las personas para combatir la injusticia. Y es aquí donde él entonces vincula el derecho o la norma jurídica formal con lo que era la sociedad o los deberes éticos de la sociedad. Pues marcaba que existían 4 motores de la sociedad, que eran, en ellos como base era el amor, el deber, en cambio de la recompensa y de la coacción de la vida social. Este jurista indicaba que era necesario que se hubiera justificado el movimiento para conseguir un fin justo. Y entonces de esta forma él relacionaba lo que era la norma jurídica creada como un movimiento social, una lucha social, pero con un fin justo, con un contenido moral. Y aquí él hace algunos postulados de lo que es la conciencia. Aquí cuando hablamos de conciencia es un poco complicado establecer qué es justo y qué es injusto, puesto que bueno, existen distintos postulados en los cuales se trata de determinar qué es inclusive la moral. Hans Kelsen para esto, como bien señala el doctor Juan Bautista, indicaba que es complicado establecer qué es justo y qué es injusto. Entonces Hans Kelsen decía que para poder hacer ciencia jurídica era necesario partir de premisas formalmente válidas, quitando cualquier cosa extraña que fuera del ordenamiento jurídico para poder hacer ciencia jurídica. De ahí que nace su teoría pura del derecho. Este jurista alemán indicaba que no era de esa manera, sino que la norma jurídica se creaba no por la norma fundamental, sino que era por esta lucha social que iba dirigida a tener un carácter ético-moral. Hablar de la ética y de la moral yo creo que sería complicado, ahí hay distintas posturas. Creo que la conciencia de las personas también parte del alma de las personas, ya habría que hablar de aspectos teológicos, pero en este punto creo que es necesario precisar que, y estoy convencido de que tiene cierta razón,
de que es necesario que el actuar de las personas no solamente sea por un deber, sino que sea por una conciencia propia de los propios individuos. Fíjate, maestro Vadillo, perdón que te interrumpa, hablando de estos ideales que tenía, de estos ideales sociológicos que tenía Igerin, él hablaba que el derecho implica ideales altos, con valores de ética y moral, como lo cita usted, de alto contenido de valor moral, que el derecho es de interpretación amplia y juicio personalísimo, estrictamente personal. Pero viene lo siguiente, que viene también nacido de una espontaneidad, que la vida interior del individuo es de plena posesión de él mismo, es decir, dentro de su conciencia es donde él debe de valorar cómo se crea la norma. Es decir, que no siempre se va a tener que no siempre se va a tener que acudir a la creación de una norma que sea de carácter coactiva o que sea de carácter controladora, sino al revés, que el comportamiento humano, más bien que se derive del comportamiento humano la creación de la norma nacida en estos valores éticos y morales. A mí me quedan varias ideas girando en la cabeza respecto a lo que es ciertos conceptos que los entendemos de diferente forma, vaya el área científica desde la que estemos abordando, ¿no? Ustedes hablan de norma como algo jurídico, evidentemente. Jurídico coactivo. Yo entiendo la norma como una cosa más, o algo más, digamos, un tanto más filosófica. Yo veo los conceptos como la normalidad, que yo les pregunto a los alumnos, a los muchachos, para que nosotros cómo entendemos que es una norma no jurídica. Partimos de lo que es la normalidad. ¿Qué es normal para ti? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es? Si tenemos un concepto que es lo normal, también tendremos para entender eso, ¿qué es lo anormal? ¿No? Es algo que ya está establecido, que es algo normal. Les pongo un ejemplo. ¿A qué voy con esto? Pongo un ejemplo. Lo normal sería que nosotros respetáramos el semáforo cuando está en rojo. Y sin embargo hay gente que no respeta el semáforo. Cuando esas acciones se vuelven, ¿cómo llamarlo?, constitucionarias o seguidas, se crea lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en el semáforo, me paro y respeto el semáforo, me están... Entonces, lo normal sería que yo me pasara el semáforo. En ese sentido, me quedan también pensando otras ideas. No sé, ustedes mencionan que de Igerin que se necesita, o más bien que el derecho, si lo entiendo de esa manera, emana de luchas sociales. Efectivamente. Como una necesidad, una lucha genera el derecho, ¿no? Aquí en este mundo globalizado las situaciones han cambiado. Si nosotros vemos los pensamientos de Igerin, estamos hablando de 1800. Claro. Ahora bien, estamos en otra era, estamos en otra época. Pero entonces, ¿cuál es la necesidad de traer los postulados de Igerin? Tiene mucha razón de traer a este mundo globalizado estos postulados. ¿En razón de qué? Primero, el mundo es cambiante. Por supuesto. Y en consecuencia la sociedad es cambiante. Ahora bien, La idea de la dinámica social. de la dinámica social, exactamente. ¿Y qué pasa entonces con el postulado? Que entonces ya se empiezan a crear normas, no necesariamente, como bien lo decía el maestro Vadillo, no es necesariamente con una plataforma de ética y moral, sino se empiezan a crear normas para entonces sí coaccionar a cierto grupo de personas. Entonces, si es necesario sacar ahorita, en esta época, en este mundo globalizado, estos postulados, yo considero que sí, salvo lo que ustedes opinen. Mire, se me ocurre, perdón, para poner el ejemplo en la mesa, pues no crear tampoco debate, ni mucho menos. Hoy, a 1 de febrero del 2019 que estamos grabando esto, han surgido o han emanado en el norte del país, México, luchas de movimientos sindicales, cosa que no se había visto mucho tiempo. No había habido movimientos sindicales. Y eso nos habla dentro de un marco de un mundo globalizado, algo que está rompiendo con todas esas ideas. ¿Por qué? Lo comento porque ahora pues, no es normal, no se ve normal que haya una huelga cuando están peleando
los trabajadores del norte del país su justo derecho. Otro ejemplo, los maestros de la CENTE que bloquearon en Michoacán las vías férreas, pararon durante algún tiempo, las vías detienen el comercio y ellos están peleando por, me parece, 3 años de sus... Son varias cuestiones ahí. La principal, y es el claro ejemplo... Nomás déjame, ¿termino la idea, maestro? ¿Maestro, termino la idea? No. Esas luchas, que para nosotros, para la sociedad en general, son injustas, nosotros la vemos desde afuera, eso es injusto, porque estás deteniendo el comercio de un país, pero a su vez están peleando por sus derechos. Entonces esas luchas a mí me generarían que es algo mejor, algo aspiracional. Recordemos, bueno, del 1 de mayo, de donde emana, ¿no? La conmemoración del 1 de mayo, de las mujeres, de las personas que murieron en Chicago en un incendio por una huelga. El movimiento social, la lucha, genera derecho. Perdón, interrumpa. Aquí hay que acotar algo que considero importante. Las luchas sociales, y tomando el ejemplo que cita el maestro Balán respecto de los trabajadores de la educación, es porque se oponen a la reforma que entró a la educación. Es decir, viene la reforma, viene la creación y modificación de la norma y posterior viene la lucha social, contrario a las ideas de higiene. Ellos pelean porque se le paguen sus salarios que no se le han pagado. Le mandan una huelga, ¿no, maestro? Sí, bueno, si me permite hacerme cargo de los argumentos. Claro. Como usted bien lo señala, existen movimientos en los cuales ellos defienden algo que Robert Bond dice que es un derecho subjetivo. Entonces ellos van persiguiendo este fin bajo un pensamiento ético-moral, considerando justo que se les retribuya como deber de la persona que está en correlato obligado a darles la compensación de sus actos. Con motivo de eso, es que yo creo que el postulado aplica inclusive el día de hoy. Por supuesto, es decir, ¿no? Estas personas se sienten dañados y entonces entra la lucha social en la cual entra esa coacción. Es decir, si ellos se quedaran callados sin hablar, sigue funcionando esto de una manera normal, como tú lo dirías. Como ha venido funcionando. Y entonces esas personas, al sentirse con un deber ético de lucha, comienzan a hacer sus movimientos, de tal suerte de que tratan de que el derecho evolucione. Entonces yo sí creo que en este punto la sociedad crea el derecho como un fruto y derivado no por la voluntad que, bueno, como bien lo dice el doctor Juan Bautista, estamos en tiempos modernos y ahorita ya entendemos que también el derecho parte de la razón y de la necesidad de la sociedad, pero creo que principalmente, o bien como origen, podemos partir que nace de esta lucha por un deber moral o ético. Maestro. Ahora bien, dentro de estos postulados tenemos una pirámide de prioridades en estos postulados de Ingerin. La lucha social para la creación de la norma. Hasta la cúspide de la pirámide tenemos no la creación de la norma, tenemos a la lucha social. Forzosamente tenemos a la lucha social desde estos pensamientos y postulados de Ingerin. Posteriormente a ello, tenemos ahora sí, en consecuencia de la lucha social, tenemos la creación de la norma. Y posteriormente, cosa que no sucede en la realidad, tenemos al Estado. Bajo el pensamiento de Ingerin. Pero en la realidad, ¿qué pasa? El control es del Estado. Y el Estado es quien acomoda las normas, las crea y las modifica quizá para una conveniencia. Eso quedaría ahí en el tintero. Y quedaría ahí un tema de debate. Habría pensadores que dirían, no, el Estado crea la norma para controlar a la sociedad, para que se viva en comunión. Sin embargo, bajo este pensamiento dice otra cosa. Dice que la creación de la norma por parte del Estado es para controlar a la sociedad y en consecuencia para controlar las luchas sociales. Este es el pensamiento estructural de la pirámide, de cómo lo concebía y lo concibe a través de estos postulados que nos hereda Ingerin. Dejo el uso a la palabra a cualquiera de los dos postulantes para comentar lo que bien tenga. Ok, maestro, gracias. Fíjate que son cosas bien interesantes.
tocamos la puerta de teoría del Estado, ¿no? Sí. Ahorita que los escucho, les comentaba, a mí me lleva a la idea de Max Weber, un sociólogo fenomenal, también padre de sociología para mi gusto, que nos habla del Estado como el monopolio del uso legítimo de la violencia, ¿no? Y hoy yo no dejo de contrastarlo con lo que está pasando en el México, pues no sé si moderno, posmoderno, ¿no? Es un México, es un crisol en el que a mí en lo particular no me da miedo decirlo, me da coraje cómo el pueblo se burla por ejemplo, del ejército, ¿no? Hemos visto algunos videos, sin meternos más en controversia, de cómo ciertos pobladores agreden al ejército. El monopolio del uso legítimo de la violencia física es del Estado propiamente, y el Estado dice: no vamos ya no reprimimos, ya no hay que reprimir. Entonces, ¿cómo manejas esos movimientos o esas luchas o esos movimientos sociales? ¿Cómo los manejas? Te decía el caso concreto, sin polemizar, sin meternos en esta profundidad, el caso concreto del huachicol. Cuando vemos el video de la fuente de gasolina y la gente que está recogiendo, podemos verlo desde muchas perspectivas, desde la sociología, desde el derecho, desde la psicología, desde el derecho. Bueno, ya ahí tendríamos un claro ejemplo, que no todas las luchas son buenas. Exactamente. Sí está bien la lucha social, ¿no? Para que no sea coactivo de la norma. Claro. Sin embargo, no todas las luchas son sanas. Yo entiendo eso como que las luchas, gracias a las luchas de los obreros del siglo pasado, tenemos vacaciones, o teníamos. Tenemos derechos laborales. Derechos laborales, aguinaldo, vacaciones, prima dominical, porque se han conquistado a fuerza de muertes, ¿no? Entonces esas luchas, yo entiendo a Igering que van a emanar algo positivo, por supuesto que sí, a la sociedad, pero no todos los movimientos ni las luchas. Tenemos una norma fundante, una norma fundamental, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si bien recordamos parte de esta historia, bueno, pues cómo nace la Constitución de 1917, del 5 de febrero de 1917, a través de una lucha social. Entonces, derechos agrarios, zapatistas. Entonces, tenemos luchas sociales sanas, positivas y que van en crecimiento de modificación de la norma para que tengamos un beneficio, desde luego que sí. Pero también tenemos que dejar en claro que hay luchas sociales que no son infértiles. Si me permiten, como dice el maestro Balán, es esta situación de los guachicoleros, que está a la fuente sacando la gasolina, el combustible, y hablan de que tal vez es una cuestión social, una lucha social, pero recordemos que el postulado habla de que la lucha social es para combatir la injusticia, y habla de un alto contenido ético y moral, por supuesto, en la cual tienes que responder, dice el autor, por ti mismo, a tu persona, pero también a la sociedad. Entonces, en este aspecto, creo que él deja a la pauta, y es algo que yo también hablo mucho con mis alumnos, que es la conciencia de las personas. ¿Qué es lo que motiva el actuar de las personas? Y que no debe ser otra cosa más que la conciencia, y que esta conciencia se rija bajo los principios éticos que moran en una sociedad. Creo que estas personas que se aproximaron a sacar el combustible estaban atendiendo un interés personal, sin atender estos principios que marca el jurista de ética y moral. Y desde luego el ejército, si bien recordamos el concepto que da de poder, Max Weber, que habla sobre que el poder es la facultad de un individuo, un conjunto de individuos, de hacer que otras personas hagan tu voluntad. Desde luego el ejército tiene esta facultad, tiene este poder legitimado, desde luego, como lo dice el maestro, el doctor Juan, legalmente en la Constitución está. Entonces es un poder legítimo que se puede ejercitar, que se puede llevar a cabo. Sin embargo, creo que en este momento entra en primer lugar la conciencia de las personas de saber que no es correcto aproximarse a sacar el combustible. Si bien el presidente, sin querer politizar, apartidista, desde luego, dice, es que es un sector de la población que está olvidado, vulnerable, que no ha tenido oportunidades. Bueno, yo considero que en ese apartado le corresponde a cada persona esforzarse cada día para poder crear
para poder inventar y para poder ser una mejor versión de sí mismo, a través de la conciencia y de estos principios éticos, morales. Y entonces sí, emprender una lucha social, pero por un efecto positivo, como hablaban de la revolución, conseguir derechos laborales, conseguir derechos ejidatarios, para conseguir derechos sociales, no simplemente para atender cuestiones personales. Por supuesto. Fíjate, maestro, que rápidamente para terminar con la idea, efectivamente Max Weber también tiene otro postulado, una teoría de las acciones instrumentales, la acción instrumental con arreglo a valores y la acción instrumental con arreglo a fines. ¿Por qué yo debo robar huachicol o combustible o por qué no? Porque me da miedo que me vaya a agarrar la justicia o que pase lo que desafortunadamente pasa, o porque no está bien. El valor me dice, no lo hagas, no está bien. No está bien ética y moralmente. O no lo hagas porque te puede pasar lo que sucede. Desafortunadamente, ¿no? Lo comenta Alberto Vadillo, era un acto de conciencia. Totalmente. Era un acto de conciencia. Que apelaríamos, por lo tanto, maestro, apelaríamos en ese sentido de los sectores populares, de la pobreza, que no tienen modos de subsistir. Pero cuando vemos ciertas noticias, cuando vemos reportajes que camiones y pipas y toda una delincuencia organizada, todo, ¿no? Digo, así como que mucha necesidad no había, ¿no? Queda la conciencia, ¿no, maestro? Sí. Ahora bien, parte de esta sociedad vulnerable tampoco es responsabilidad del Estado. Esta sociedad vulnerable y esta sociedad en el estado que se encuentre, yo considero desde mi muy humilde punto de vista y sobre todo respetuoso para todas las sociedades, no es culpa del Estado. Y me quedo con dos cosas. Yo creo que en parte sí, maestro, pero... En parte sí. En parte sí. Ok. En parte. Eso lo dice usted como sociólogo. Decir algo, el autor, el jurista Rudolf Bondi bien señala, ¿no?, que parte de una teoría causalista y él propone la teoría finalista, en la cual dice que hay una causa mecánica que es el hecho de haber realizado el acto. Sin embargo, también hay una causa psicológica y que es la finalidad con la cual se hizo el acto. Aquí habría que atender lo que ustedes dicen. Esas personas se acercaron ¿con qué finalidad? Pues sabiendo que se estaban robando algo que no les pertenecía. Era una vida. Lamentablemente, ¿no? A mí me queda la visión de una persona que trae a su bebé y está agrediendo al militar. El militar tiene la capacidad, yo lo entiendo así, el uso legítimo de la violencia, de repeler esa agresión. Por ahí vi un noticiero que decía, pues balas al aire. Si sueltas balas al aire, ejército agresor. Si no lo haces, ejército tibio. Caramba, qué complicado, maestro. Son temas bien sabrosos, bien, los disfrutamos, ¿no? Los disfrutamos, quisiéramos tener más tiempo, pero si ustedes compañeros, amigos, quieren poner temas sobre la mesa, nosotros estamos pues más que puestos, ¿no, maestro? Me quedo con dos cosas. Una, lo que comentaba el maestro Vadillo. La mayoría no siempre tiene la razón. Eso es un hecho. Lo tenemos debidamente comprobado. Las luchas, no todas las luchas son sanas. Y bueno, de estos postulados hay una frase última que me gustaría citar de este filósofo, sociólogo, jurista, Rudolf von Ingelheim. Sin lucha no hay derecho. Es decir, primero debe de existir la lucha para que nazca el derecho. Wow. Como sin trabajo no hay propiedad. Ahí nos quedamos. Les deseo, maestros, que pasen buenas noches. Seguramente en la siguiente edición de la tertulia estaremos hablando de los recuerdos de Sócrates con Jenofonte. Entonces, por ahí estaremos charlando de estas ideas. Tendremos nuevos invitados seguramente. Y bueno, pues por aquí tenemos esta opción para la nueva edición de las tertulias. Que pasen bonita noche. Maestro, pues te agradezco mucho el tiempo, las instalaciones, el set, el foro, todo está quedando como nosotros lo habíamos soñado. Le agradezco mucho. Maestro Alejandro, conclusiones, consideraciones finales. Pues yo sí concluyo que el autor tiene razón en que hay que actuar conforme a la conciencia, la ética y la moral. Por supuesto.
Es necesario que abramos los ojos y entendamos que tenemos que actuar bajo estos principios si queremos cambiar este México. Por supuesto. Y si queremos cambiar la sociedad en la que vivimos. Sin más, yo les agradezco la invitación, espero me permitan venir nuevamente, de verdad muchas gracias, aprecio mucho esto y bueno, quedo a sus órdenes. Bienvenido. Y bueno, maestro, muchas gracias. Yo concluyo, amigos, que no hay conclusión en esto y agradezco que no haya conclusiones porque nos da a más, ¿no? Hay muchas cosas que analizar, que criticar, que platicar, que coincidir y que no coincidir. Les agradezco mucho que se hayan tomado estos minutos para observarnos. Si tenemos comentarios, déjanlos ahí en la caja de comentarios. Se aceptan algunas preguntas, las podemos resolver con nuestros compañeros. Si tienes algún tema que quieras que platiquemos, que desarrollemos, nosotros somos piezas en este jueguito artesanal que son las tertulias. Te agradezco mucho, comparte, dale like, suscríbete y estamos en contacto. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.